Señor, voy a necesitar que abandone este avión ahora. Las palabras cayeron como un martillo. André levantó la vista lentamente desde su asiento, ajustándose los puños de su traje azul marino. Tranquilo, sereno, con los ojos fijos en la azafata, que estaba de pie junto a él con los brazos cruzados y un ceño que podría cortar vidrios. Disculpe, dijo, en voz baja y firme, dije que necesitabas desembarcar, inmediatamente. Su voz era lo suficientemente fuerte como para que toda la cabina la oyera. Un silencio se extendió entre las filas de pasajeros. Nadie dijo una palabra. Algunos se movieron incómodos. Un niño pequeño dejó de balbucear. Los teléfonos aún no habían salido. Pero todos sintieron la tensión crepitar en el aire. No estoy seguro de que he hecho mal, respondió André, tratando de mantener su tono neutral. He estado sentado aquí en silencio desde que embarqué. La azafata no parpadeó. Ha hecho que otro pasajero se sienta inseguro. Nos tomamos estos informes en serio. André arqueó una ceja. ¿Inseguro? Ni siquiera he hablado con nadie desde que me senté. Por favor, coopere o tendré que llamar a seguridad. Desde la fila 12A, un adolescente le susurró a su madre. Él no hizo nada, su madre le apretó la mano. No te involucres. El pecho de André se apretó. No se trataba de reglas. Esto fue sobre otra cosa. André se inclinó hacia adelante. Con la voz aún tranquila, me gustaría saber exactamente de qué me acusan. La azafata se cruzó de brazos. Le pidió a una mujer que cambiara de asiento con usted. Ella se sintió incómoda y lo denunció. André parpadeó. ¿Eso es todo? Le pregunté cortésmente si quería cambiar para poder sentarme más cerca del frente. Ella dijo que eras contundente, intimidante. Sus cejas se fruncieron. No levanté la voz. No insistí. Solo pregunté. El asistente se encogió de hombros. Nos tomamos en serio todas las preocupaciones. Tendrás que irte. Miró alrededor de la cabaña, esperando que alguien, cualquiera, hablara. La mujer en cuestión evitó su mirada, mirando el respaldo del asiento como si contuviera los secretos del universo. Así es como empieza, murmuró André, con una mentira que es más fácil de creer por mi apariencia. Ella no respondió. Unas filas más atrás, alguien susurró, no hizo nada malo. Pero nadie lo dijo en voz alta. André se puso de pie lentamente, negándose a que lo apuraran. Mientras alcanzaba su maletín, la asistente se inclinó más cerca y murmuró en voz baja. Pero no lo suficientemente baja. Ustedes siempre piensan que las reglas no se aplican a ustedes. Se quedó helado. Un pasajero cercano emitió un grito ahogado. Un hombre tosió para tapar el silencio. En algún lugar, finalmente se encendió la cámara de un teléfono. André se volvió hacia ella, con los ojos oscuros por la incredulidad. Disculpe, ¿me escuchaste?, espetó ella. Actúas con educación. Pero crees que el mundo te debe algo. André respiró hondo, conteniendo el creciente calor en su pecho. Sirvo a este país todos los días sin pedir nada. Y ahí pedí un asiento, nada más. Ella puso los ojos en blanco. No te hagas la víctima. Unas filas más atrás. Un hombre blanco en edad universitaria sacudió la cabeza. Eso fue racista. Le susurró a su novia, pero su voz no pasó de un susurro. André examinó las filas. Los rostros se volvieron. Algunos miraron hacia abajo. Otros en sus teléfonos. Pero nadie se puso de pie. Él asintió lentamente. Ahora lo veo claro, la injusticia no estaba solo en las palabras, sino en el silencio que siguió uno a uno. Los teléfonos empezaron a levantarse, no para intervenir, sino para observar. Los pasajeros se convirtieron en espectadores de una escena demasiado familiar de discriminación racial en espacios públicos. André permaneció en el centro, no como un hombre, sino por un momento, grabado, transmitido, consumido. Una mujer joven cerca del frente levantó la vista de su cámara. Esto está muy mal, murmuró para sí misma. Entonces di algo, dijo André, sin volverse. Su voz no vaciló, ella parpadeó. Yo no quiero involucrarme. Otros evitaron el contacto visual. Algunos sacudieron la cabeza, silenciosamente avergonzados. Pero ninguno habló. El peso de la complicidad flotaba en el aire reciclado de la cabina. André se volvió ligeramente, examinando los rostros. Cada uno de ustedes ve lo que está sucediendo, y cada uno de ustedes abandonará este avión fingiendo que no es así. Un silencio más fuerte que los gritos le respondió. Él sonrió amargamente. Así es como funciona esto. Las cámaras siguieron grabando, pero sus lentes no hicieron justicia a medida que los murmullos crecían. André se enfrentó a la azafata por última vez. Estás cometiendo un error. Uno grave. Ella no se inmutó. Eres libre de presentar una queja más tarde. La mandíbula de André se apretó. No sabes quién soy, ¿verdad? Su sonrisa se hizo más profunda. No importa. Eres solo otro alborotador que hace que esto sea más difícil de lo necesario. No dijo nada más. Ninguna voz elevada.
Ningún arrebato. Solo el ardor silencioso de un hombre que había visto esta escena desarrollarse demasiadas veces, de muchas maneras. Pero esta vez, algo dentro de él había cambiado, ella simplemente no lo vio todavía. 2 agentes de seguridad del aeropuerto aparecieron en la entrada del avión. No dijeron mucho. Solo asintieron con la cabeza hacia Andre y le hicieron un gesto hacia el pasillo. Dio un paso adelante sin resistencia. Cada movimiento fue deliberado, revisado. No porque tuviera que serlo, sino porque se negaba a darle a nadie. La satisfacción de verlo perder el control, el camino hacia el altar, se sintió interminable. Cada mirada, tallaba una parte de su orgullo. Pero mantuvo la cabeza en alto. Alguien susurró, ¿por qué nadie detuvo esto? Nadie respondió. El agarre de Andre se apretó alrededor de su maletín. Esto no fue vergonzoso. Esto fue restricción, del tipo que esconde fuego detrás de unos ojos tranquilos. Cuando llegó a la parte delantera del avión, un joven con un teléfono lo bajó, sin saber si debía seguir filmando. Otros hicieron una pausa. Se volvió ligeramente hacia las filas detrás de él, y con voz tranquila como el agua en calma, dijo, querrás recordar esta cara. No fue una amenaza. Fue una promesa de que la historia no terminó aquí, porque la justicia real también tiene una manera de tomar vuelos, y a veces llega cuando nadie lo espera. Malcolm Pierce salió de su elegante casa en Washington, y sus zapatos lustrados resonaron en los escalones de mármol. El aire frío de la mañana no lo tocó, su traje, impecable y hecho a medida, lo protegió del mordisco del mundo mientras caminaba hacia el auto que lo esperaba. Sentía el maletín pesado en la mano, no por los expedientes que contenía, sino por el peso de las reuniones que le esperaban. Mientras el motor cobraba vida, se acomodó en el asiento trasero y miró por la ventanilla. Hoy, como cualquier otro, se dirigía al Capitolio. Pero hoy algo se sentía diferente, como si el cambio ya estuviera en el aire. Malcolm Pierce, fiscal general de los Estados Unidos, graduado de Harvard, un defensor de los derechos civiles con un historial de procesamiento de casos que llegaron a los titulares y cambiaron la aguja de la justicia. Es un nombre que la gente reconoce, especialmente en los círculos legales. Se lo había ganado. Había luchado por ello y ahora, a los 42 años, se encontraba en la cima de su carrera. Pero sin importar los títulos o los elogios, siempre recordaría la noche en que se graduó en la Facultad de Derecho. La gente que dudaba de él. Las miradas que había recibido cuando entró por primera vez en la sala del tribunal. Su ascenso a la cima no fue solo una cuestión de inteligencia o habilidad, sino de demostrar que todos estaban equivocados. En cada paso del camino, Malcolm no creció en salas de juntas ni en apartamentos de lujo. Creció en la cuadra, un área donde las probabilidades estaban en tu contra desde el momento en que naciste. Las calles le resultaban familiares, pero también implacables. Las personas fueron perfiladas, detenidas y registradas sin más motivo que el color de su piel. Su madre tenía 2 trabajos para mantener las luces encendidas, mientras que su padre, un ex soldado, luchaba por encontrar un trabajo estable. Sin embargo, desde el momento en que supo leer, Malcolm supo lo que quería, una vida más allá de esas calles. No fue fácil. Pero tenía la voluntad. Ascendió en escuelas que no siempre vieron su potencial y nunca abandonó su sueño. Y cuando finalmente consiguió su primera demanda, su primera entrevista en una empresa, fue una victoria que demostró que todos los que lo subestimaban estaban equivocados. Desde el bloque hasta el banco, se había abierto camino, pero no, siempre fue un viaje tranquilo. Malcolm no había enfrentado todo, miradas, susurros y alguna que otra mirada de reojo, incluso en los pasillos del poder. Caminaba por los pasillos del Senado vestido con sus mejores galas y lo confundían con un conserje. Disculpe, ¿puede ayudarme con esto?, preguntarían con voz cortés, pero con suposiciones claras. Incluso en los edificios federales, donde debería haber sido respetado por su posición, las microagresiones fueron implacables. Esperaré al fiscal general, decían, como si no reconocieran en él a quien estaban esperando. El peso de esas suposiciones lo carcomía. Pero Malcolm nunca lo dejó ver. No tuvo más remedio que seguir avanzando. Se suponía que el vuelo a D.C. sería sencillo. Malcolm tenía un asiento en primera clase, siempre un tranquilo respiro entre el caos del trabajo y el hogar. Se reclinó, con la cabeza inclinada hacia atrás y los ojos cerrados, preparándose ya para las reuniones que se avecinaban. Había volado miles de veces antes y nada de esa mañana sugería que algo fuera a ser diferente. El vuelo transcurrió, tranquilo, con el habitual zumbido de los motores de fondo. Pero justo cuando empezaba a relajarse, la voz abrupta de la azafata rompió la paz. Ella estaba de pie junto a él, su tono inquietantemente firme y sus ojos escrutándolo como si ya hubiera tomado una decisión, mientras estaba sentado allí.
Las palabras no lo golpearon de inmediato. Eran solo ruido, algo trivial en el gran esquema de todo lo que había soportado. Pero era un ruido que evocaba todos los demás casos de observación, escrutinio y juicio. Cuando era niño, eran los empleados de las tiendas los que lo seguían por los pasillos, apretando con más fuerza sus bolsos. Habían sido los coches de policía que se detenían detrás de él en calles vacías, con las luces parpadeando sin motivo alguno. Y fueron las miradas las que le dijeron que no pertenecía. Estos no fueron solo momentos. Eran toda una vida. El equipaje pesado e invisible de un hombre negro en un mundo que nunca olvidaba quién era, ni siquiera cuando lo intentaba. Sus pensamientos se demoraron mientras miraba a los pasajeros, algunos de los cuales ya habían comenzado a mirar. Sus ojos parpadeaban nerviosamente hacia él, esperando el momento en que ellos también se vieran obligados a reaccionar. Malcolm ajustó su asiento, con la intención de hacer el vuelo más cómodo para la madre y su hijo pequeño al otro lado del pasillo. Fue un gesto simple, cambiar de asiento para poder sentarse juntos. Sonrió cortésmente, mientras se levantaba y comenzaba a moverse hacia el lugar vacío. Disculpe señora, estaba pensando en cambiar de asiento con usted solo para que sea más fácil para ambos. Antes de que pudiera dar otro paso, una voz aguda cortó el aire. Señor, no puede simplemente vagar por aquí. Se giró y encontró a la azafata, Claire, con los brazos cruzados y una sonrisa tensa que parecía más una máscara que calidez. Sus ojos lo escanearon con rápido desdén. Tienes que volver a sentarte y esperar a que se apague la señal del cinturón de seguridad. La sonrisa de Malcolm vaciló, sorprendido por su tono. Solo estoy tratando de ayudar, ella lo interrumpió, con una mirada que lo decía todo. Dije, siéntate. Dudó, pero luego bajó un poco la cabeza y asintió en señal de cumplimiento. No tenía intención de causar revuelo, todavía. Claire no era una azafata cualquiera. Tenía un aire de autoridad que rayaba en la arrogancia. Su uniforme estaba impecable y su sonrisa, aunque amistosa en apariencia, nunca llegaba a sus ojos. Para aquellos que no la conocían, parecía profesional, incluso educada. Pero para Malcolm había algo afilado debajo de la superficie, había visto gente como ella antes. Aquellos que lanzaban golpes pequeños y sutiles con una sonrisa, usando su posición para imponer control sobre los demás. En su mirada había algo familiar, la superioridad tácita. El conocimiento que conllevaba tener derecho. No era nuevo para Malcolm. Había tratado con personas como Claire durante la mayor parte de su vida. Aquellos que encontraban consuelo en imponer los límites invisibles de la raza. Volveré con el carrito de bebidas, dijo, en tono plano, como si no lo hubiera descartado por completo. Mientras se alejaba, la frialdad de su sonrisa persistió. Mientras Malcolm se recostaba en su asiento, notó que Claire se detenía junto a un pasajero blanco sentado unas filas más adelante. Ella se inclinó hacia él, su voz lo suficientemente alta como para que Malcolm captara algunas palabras. Si te molesta, háznoslo saber, dijo Claire, sus palabras veladas por la dulzura de una sonrisa. La sutil implicación no pasó desapercibida para Malcolm. Estaba hablando directamente de él, generando sospechas sin motivo. El pasajero, un hombre de mediana edad con expresión nerviosa, asintió y miró a Malcolm como si lo evaluara. Malcolm apretó la mandíbula. No fueron solo sus palabras, era el mensaje tácito. A sus ojos, él era una amenaza, un hombre que necesitaba ser vigilado. El hombre volvió a su asiento, aparentemente más tranquilo, y el estómago de Malcolm se revolvió. No estaba seguro de qué le dolía más, la advertencia o el hecho de que Claire lo hubiera hecho sin esfuerzo, como si no fuera nada. El carrito avanzó por el pasillo y el acercamiento de Claire fue sistemático, deliberado. Ofreció bebidas a los pasajeros de primera clase, uno por uno, evitando el contacto visual con Malcolm. Llegó al final de la fila, sirviendo a todos, menos a él. La observó servirle una bebida al hombre al otro lado del pasillo, sus movimientos suaves y practicados. Ella sonrió, una imagen de cortesía, pero cuando llegó al asiento de Malcolm, sus ojos se desviaron. ¿No tiene sed?, preguntó, con una pregunta hueca flotando en el aire. No estaba seguro si estaba más confundido por la pregunta o por el hecho de que lo habían ignorado por completo. No. Estoy bien, gracias. Se obligó a pronunciar las palabras, aunque las sentía vacías en la boca. Unos minutos más tarde, las azafatas volvieron a pasar. Malcolm, intentando aliviar la tensión, presionó el botón de llamada. Cuando Claire se acercó, su rostro se había endurecido ligeramente, aunque su voz permaneció serena. ¿Sí?, preguntó, apenas disimulando su irritación. Me preguntaba si podría conseguir un poco de agua. Sus ojos se posaron en él y luego, brevemente en los demás sentados cerca, como si estuvieran sopesando la petición. ¿Realmente necesitas algo más? Su tono era condescendiente.
cargado de un desafío silencioso. Malcolm abrió la boca para responder, pero se detuvo. ¿Estaba ella provocándolo? ¿O era simplemente otro recordatorio sutil de su posición? Él simplemente asintió y la tensión en sus hombros aumentó. No, eso es todo, dijo en voz baja, preguntándose cuántas pequeñas batallas más tendría que librar hoy, a medida que avanzaba el vuelo. Malcolm podía sentir las miradas de los demás pasajeros sobre él. Algunos sentían curiosidad y miraban rápidamente como si se preguntaran por qué no había estallado todavía. Porque no estaba reaccionando a la forma en que lo habían tratado. Otros parecieron seguir el ejemplo de Claire, ojos cautelosos, observando desde el rabillo del campo de visión. Podía sentir el juicio tácito que se cernía sobre él. La atmósfera cargada de malestar. No fue solo el trato que recibió Claire, sino la forma en que todos los que lo rodeaban parecían adoptar la misma regla sutil y tácita. Malcolm no pertenecía aquí. Estaba fuera de lugar, una anomalía en un mundo donde su presencia, su negrura, parecía alterar la realidad del privilegio cuidadosamente curada. El peso de las miradas era asfixiante. Algunos se sentían incómodos, inseguros de qué hacer con la situación, mientras que otros, tal vez cómplices, permanecían en silencio, evitando la confrontación. Pero la tensión era palpable, asfixiando a Malcolm de una manera que nadie más parecía notar o importarle. Mientras el avión zumbaba en el cielo, Malcolm intentó concentrarse en la vista fuera de la ventana, pero el peso de sus ojos o juicio era ineludible. Malcolm se levantó para estirar las piernas, sintiendo la tensión familiar del largo vuelo. Mientras caminaba por el pasillo hacia el baño, apenas notó a Claire parada al frente, entrecerrando los ojos mientras ella rápidamente se interponía en su camino. «Te has estado moviendo demasiado», dijo, con un tono plano y autoritario. No era una pregunta, sino una acusación envuelta en palabras que parecían oficiales. «Tendré que pedirte que regreses a tu asiento», Malcolm parpadeó, confundido por su repentina intervención. «Solo voy al baño, ¿está bien?» «No», lo interrumpió Claire con voz aguda. «Eso va en contra de la política. Estás alterando la cabina». Los pasajeros que los rodeaban se removieron en sus asientos, algunos fingiendo no darse cuenta, pero la tensión en el aire era espesa. La madre de la fila detrás de él acababa de levantarse para ir al baño, pero Claire no la detenía. «¿Puedo hablar con un supervisor?», preguntó Malcolm, tratando de mantener la compostura, pero la mirada gélida de Claire le dijo que no llegaría a ninguna parte. «Puedes volver a sentarte», dijo, sin moverse, «o nos veremos obligados a tomar más medidas». Pasaron los segundos. Claire no se movió, todavía bloqueando su camino. Y entonces pasó un pasajero blanco, de mediana edad y vestido de traje. Pasó junto a Claire sin mirarla 2 veces y se dirigió hacia el mismo baño. Ella no lo detuvo, no pronunció una palabra. El corazón de Malcolm se hundió. El contraste fue marcado. Él, un hombre negro, estaba siendo atacado por un simple movimiento. Al otro hombre se le permitió moverse libremente, sin que nadie lo interrogara ni lo detuviera. La injusticia se sintió asfixiante, y Malcolm podía sentir que todos los ojos en la cabaña ahora eran conscientes de la escena. Los ojos de Claire siguieron al otro pasajero, y cuando él desapareció en el baño, ella finalmente se hizo a un lado, pero sus palabras aún eran agudas y su mirada nunca se apartaba de Malcolm. «Tienes suerte de que te deje ir. No hagas que me arrepienta». Cuando Malcolm se giró, aliviado pero aún nervioso, vislumbró a Claire inclinándose hacia uno de los asistentes masculinos. Su voz era baja, pero cortó el aire como una daga. «Mantén un ojo en él. Ha estado actuando extraño. No confíes en él». El asistente asintió y miró a Malcolm antes de apartar la mirada rápidamente. Malcolm no tuvo que escuchar el resto para entender el mensaje. Se estaba poniendo en marcha una traición silenciosa que solo podía terminar con más malestar, más vergüenza y más silencio por parte de los demás pasajeros que tenían demasiado miedo para hablar. Los altavoces del techo chirriaron, sacando a Malcolm de sus pensamientos. «Atención, pasajeros, lamentamos informarles que ha surgido una situación. Si Malcolm Pierce pudiera pasar al frente, los ayudaremos en breve». Malcolm se quedó helado. No estaba seguro de haberlo oído correctamente. Su nombre resonó en su mente. Su corazón empezó a acelerarse. ¿Qué estaba pasando? Los pasajeros a su alrededor comenzaron a susurrar. La inquietud, la incomodidad. Todo parecía estar dirigido a él ahora. Miró a la mujer al otro lado del pasillo, quien rápidamente desvió la mirada. Nadie lo miró a los ojos, confundido pero dócil. Malcolm se dirigió hacia la parte delantera del avión, cada paso más pesado que el anterior. Claire estaba esperando con la misma expresión fría plasmada en su rostro, como si todo esto fuera parte de una rutina diaria normal. «Señor Pierce», dijo Claire, su voz demasiado educada pero rebosante de una autoridad inquietante, «tiene que abandonar el avión».
Hemos recibido quejas de varios pasajeros que los ha estado haciendo sentir incómodos. Ha causado una interrupción. Los ojos de Malcolm se abrieron como platos. ¿Qué? No he hecho nada. Solo me levanté para ir al baño. No he hecho. Claire no le dejó terminar. Lo siento, pero debes desembarcar. Te retirarán por la seguridad y comodidad de los demás pasajeros. Estoy siguiendo el protocolo. La habitación pareció acercarse a él. La incredulidad, la impotencia. Era asfixiante. Miró a su alrededor en busca de apoyo. Pero nadie lo miró a los ojos. Su voz temblaba mientras intentaba razonar con ella. Esto es un error. No me estás dando la oportunidad de explicar. No hay nada que explicar, interrumpió Claire, su voz definitiva, cortando cualquier esperanza de diálogo. Estás haciendo que todos se sientan incómodos. Fue la traición definitiva. Una que había visto venir pero que nunca quiso creer. Un murmullo recorrió la cabina cuando los pasajeros comenzaron a procesar lo que estaba sucediendo. Una mujer, en la parte trasera del avión, sacó su teléfono y grabó en silencio. Los ojos de Malcolm se encontraron con los de ella por un breve segundo, pero ella rápidamente desvió la mirada, con los dedos todavía trabajando en la cámara. No puedo creer esto. Susurró alguien. ¿Qué hizo? No lo sé, pero es negro, respondió otra voz, apenas más que un susurro, pero lo suficientemente fuerte como para que Malcolm lo oyera. Se quedó allí, congelado, con el peso de esas palabras flotando en el aire. Ahora todo estaba muy claro, él era el problema. Simplemente por existir. Su estómago se revolvió al escuchar los murmullos de duda y sospecha creciendo a su alrededor. Pero no todos fueron cómplices. Algunos pasajeros se removieron incómodos en sus asientos, pero nadie se levantó. Nadie habló. Malcolm respiró hondo y su voz era firme pero firme. Por favor. Necesito hablar con un supervisor. El rostro de Claire se endureció. Ella se acercó más a él y entrecerró los ojos. Está siendo incumplidor, sin GPS. Tiene que irse. Ahora, la habitación se sintió más fría cuando Claire levantó la voz, enmarcándolo a él como el que estaba causando una escena. No tenemos tiempo para esto, espetó. Y su tono se convirtió en uno de reprimenda pública. Te estás volviendo agresivo y eso no es algo que podamos tolerar. El pecho de Malcolm se apretó. El marco era claro, él era la amenaza, el alborotador. El que necesitaba ser controlado. Y no había nadie que lo detuviera. No pasó mucho tiempo antes de que el sonido de pasos pesados llegara a sus oídos. La puerta de la cabina se abrió y dos policías uniformados entraron, examinando con la mirada a la multitud antes de posarse en Malcolm. Ningún pasajero habló. Ninguna persona salió. En su defensa, el silencio en la cabaña era ensordecedor, más poderoso que cualquier palabra. Malcolm podía sentir la vergüenza, el peso de haber sido abandonado, calándose en sus huesos. Apretó los puños. No por ira, sino sabiendo que aquel era un momento de pura injusticia. Los agentes no hablaron con él. No le preguntaron si estaba bien o si entendía lo que estaba pasando. Simplemente le hicieron señas para que bajara del avión. Malcolm caminó por el pasillo con su maletín en la mano, pero su peso se sentía insoportable. Su rostro no estaba sonrojado por la culpa, estaba sonrojado por la ira de la traición. Ira porque nadie se puso de pie, porque a nadie le importó lo suficiente como para detener esto antes de que sucediera, al bajar del avión. La puerta se cerró detrás de él, y lo último que escuchó, antes de que el silencio lo tragara por completo, fue la voz de Claire, aún fría, aún distante, llamando al siguiente pasajero. Malcolm se quedó congelado, tratando de absorber el peso de su situación, mientras la voz del oficial de la TSA atravesaba el caos. Los ojos del oficial se abrieron cuando vio su identificación militar metida en su chaqueta. General Pierce, ¿se encuentra bien, señor? El cambio fue inmediato. Lo que habían sido momentos de humillación y desprecio públicos, ahora se transformaron en un momento de reconocimiento. De respeto. La postura del oficial se enderezó y algunos otros que estaban cerca tomaron nota y sus murmullos se apagaron. La cabeza de Malcolm todavía daba vueltas por la abrupta confrontación, pero algo acerca de ser reconocido, su título. Su estatus cambió la energía de la habitación. El oficial no esperó a que Malcolm hablara. Rápidamente hizo un gesto a los demás, dando órdenes en voz baja pero firme. Coge el equipaje del general, sácalo de aquí. Nosotros nos encargaremos de esto. Malcolm no dijo nada al principio. Él simplemente asintió, agradecido por el cambio de tono, pero no del todo seguro de si se trataba simplemente de un nuevo tipo de humillación. Estaban tratando de protegerlo. Pero, ¿aún podía confiar en algo de esto? En cuestión de minutos, la situación en el aeropuerto tomó otro cariz. Mientras escoltaban a Malcolm a una zona privada, los teléfonos empezaron a sonar en varias oficinas del aeropuerto. Desde la estación de seguridad,
Las llamadas se disparaban a través de canales internos, llegando a niveles más altos de poder. En Washington, D.C., la conexión entre los contactos federales y los agentes de seguridad del aeropuerto fue inmediata. Alguien, en algún lugar, ya se había enterado del incidente. Y no pasó desapercibido el vídeo que capturaba el caos y la humillación. Se había vuelto viral. Lo que comenzó como un incidente aislado, ahora se convirtió en una tormenta de fuego que arrasó las redes sociales. El zumbido de los teléfonos se hizo más fuerte. Ya no se trataba solo de un hombre, se trataba de una falla sistémica que había sido transmitida para que todos la vieran, de vuelta en la sede de la aerolínea. El pánico comenzaba a invadir. El equipo legal había sido contactado por un ejecutivo, que estaba cada vez más agitado a cada segundo. El daño ya estaba hecho. Las imágenes de la expulsión de Malcolm del avión y del trato injusto ya se estaban difundiendo por los medios de comunicación y las plataformas en línea. Ahora, no se trataba solo de reputación, se trataba de responsabilidad legal. La confianza pública estaba en juego. El equipo de relaciones públicas de la aerolínea comenzó a luchar, tratando de reprimir la creciente ola de indignación. Pero estaba claro, nada podía detener el impulso. Ahora, de vuelta en el aeropuerto, Claire, todavía parada en la puerta de embarque, escuchó un repentino susurro de una de las azafatas. Era un nombre que resonó en la habitación. ¿Malcolm Pierce? Claire se quedó helada. La habitación a su alrededor pareció detenerse cuando el peso del momento comenzó a asimilarse. Podía sentir su pulso acelerarse. Su estómago se hundía a medida que los susurros se hacían más fuertes. Ya no era solo un asistente que hacía cumplir el protocolo, el hombre al que acababa de escoltar fuera del avión. Este pasajero desconocido era alguien mucho más importante de lo que jamás había imaginado. Él es, ¿quién? La voz de Claire tembló. La incredulidad cubrió sus palabras. Sus manos agarraron el mostrador con más fuerza mientras examinaba el creciente zumbido a su alrededor. Estaba empezando a darse cuenta de que acababa de cometer un grave error al humillar públicamente a un hombre de tal estatura. Un asistente junior, con las manos temblorosas, se acercó a Claire con una tableta. Mostró el perfil de Malcolm, sus credenciales, sus premios, su título militar de alto rango. General Malcolm Pierce, ex asesor del presidente en medalla de honor. Los ojos de Claire se abrieron y las palabras apenas se registraron. El perfil era innegable. El hombre al que había desestimado como un pasajero más era un oficial condecorado de alto rango. Un héroe nacional. Del peso de sus acciones la aplastó. No tenía idea de a quién acababa de apuntar. Le había quitado la dignidad a alguien que no la merecía. Mientras tanto, el vídeo del incidente siguió difundiéndose y rápidamente acumuló millones de visitas. La leyenda que lo acompañaba gritaba injusticia y pronto la indignación viral fue abrumadora. Personas que nunca habían oído hablar de Malcolm Pierce ahora se unieron a él, expresando su incredulidad y enojo por lo sucedido. Desde las terminales del aeropuerto hasta observar a la gente desde casa, el público estaba despertando a la verdad. La historia ya no se trataba solo de un conflicto con la TSA. Se trataba del racismo sistémico que todavía impregnaba la vida cotidiana. Y la gente ya no lo toleraba. El fuego de la indignación se había encendido y no había forma de detenerlo. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera el gerente de la aerolínea, visiblemente con el rostro sonrojado, tratando de preparar una disculpa. Tartamudeó, sin saber muy bien cómo disculparse por lo que acababa de ocurrir. Señor Pierce, yo no puedo empezar a expresar cuánto lamentamos lo que pasó hoy. Pero la respuesta de Malcolm fue tranquila y serena. Tus disculpas significan poco. El daño ya está hecho. El gerente tartamudeó con sus palabras, tratando de transmitir arrepentimiento, pero Malcolm permaneció en silencio. Su comportamiento tranquilo contrastaba marcadamente con el momento caótico de apenas unas horas antes. La disculpa no fue suficiente para curar las heridas de la humillación pública, y Malcolm lo sabía. Pero lo que importaba no era la disculpa, sino lo que vino después. Malcolm miró directamente al gerente con voz firme, pero el poder de sus palabras resonó. Las disculpas son buenas, pero la rendición de cuentas es mejor. La habitación quedó en silencio por un momento. Todos sintieron el peso de sus palabras. Malcolm no buscaba lástima ni simpatía. No estaba pidiendo disculpas. Estaba pidiendo algo mucho más importante, justicia. Y si haya justicia, les guste o no. Por la mañana, el video había explotado en internet. Los titulares gritaban sobre la humillación que sufrió Malcolm, mientras se reproducían clips virales en todas las plataformas de redes sociales. Millones de personas, desde ciudadanos comunes hasta figuras prominentes, expresaron su indignación. Los hashtags Justice for Malcolm y #RacialJustTragedy fueron tendencia. Ya no era solo un video,
Fue un movimiento. Los comentarios inundaron, esto no puede continuar, hemos terminado de permanecer en silencio. Exigimos un cambio. El rugido colectivo del público comenzó a ahogar el silencio que había protegido el sistema. El mundo estaba despierto, y estaba enojado. Las camionetas de noticias comenzaron a llegar a la terminal en cuestión de horas con sus logotipos brillando bajo las duras luces del aeropuerto. Los periodistas, con las cámaras en alto, entraron corriendo con micrófonos. Sus cámaras captaron cada momento. El caos tranquilo y ordenado del aeropuerto ahora parecía diferente. Cada rincón, que alguna vez fue un lugar de ajetreo mundano, ahora vibraba con la tensión de un ajuste de cuentas público en desarrollo. Ya no era solo una noticia, era la historia. Los reporteros nacionales entrevistaron a pasajeros, miembros de la tripulación y funcionarios mientras la terminal se transformaba en un escenario para que el mundo viera cómo se desarrollaba la verdad. Horas más tarde, el director ejecutivo de la aerolínea emitió una declaración, una disculpa cuidadosamente elaborada y diseñada para el público. Lamentamos profundamente los desafortunados acontecimientos ocurridos, comenzó el portavoz con una voz carente de calidez, casi mecánica. Estamos comprometidos a realizar una revisión completa del incidente y garantizar que esto nunca vuelva a suceder. Pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. A la gente ya no le interesaban las palabras de un ejecutivo detrás de un escritorio pulido. La confianza se había evaporado y ninguna disculpa podía llenar ese espacio vacío. Dentro de la sede corporativa de la aerolínea, Claire estaba sentada en la oficina de recursos humanos, con los ojos mirando nerviosamente. Había sido oficialmente suspendida en espera de una investigación. La naturaleza fría y estéril de su entorno se sentía como un espejo del miedo que se apoderaba de su pecho. Este no fue el despido silencioso que esperaba. Se trataba de un ajuste de cuentas. Uno sobre el que ella no tenía control. Ya se había corrido la voz en la empresa de que se estaba llevando a cabo una investigación formal. Su rostro palideció cuando empezó a sentir todo el peso de lo que había hecho. Mientras tanto, detrás de las puertas cerradas de las salas de juntas de la aerolínea, el pánico se convirtió en acción. Ahora no tenían más remedio que abordar la raíz del problema. La furia del público era demasiado fuerte para ignorarla, por lo que la aerolínea, por primera vez, comenzó a revisar sus protocolos internos de capacitación. De repente, los talleres sobre diversidad y prejuicios aparecieron en la Allende y se estaban reescribiendo nuevas pautas para el manejo de pasajeros. El cambio sistémico había comenzado, pero no se produciría de la noche a la mañana. Por ahora, fue una solución temporal, una respuesta a una crisis, pero fue un paso en la dirección correcta. La pregunta era, ¿hasta dónde llegarían? Malcolm se sentó frente a una cámara de televisión esa misma tarde, vestido con un traje impecable, su expresión serena pero llena de fuerza silenciosa. El presentador le preguntó cómo se sentía acerca de la respuesta viral, pero sus ojos mostraban algo más profundo. Algo que resonó en los millones de espectadores. Su voz era tranquila pero contundente, un contraste directo con la ira que había impulsado el momento. No se trata de mí, dijo. Sus palabras cortaron el ruido. Se trata de un sistema que ha estado roto durante demasiado tiempo. La cámara se detuvo en su rostro mientras sus palabras se asentaban en los corazones de los espectadores, no solo en el estudio, sino en todo el país. En medio de la entrevista, Malcolm se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz firme pero poderosa, mientras planteaba el tema para todos los que miraban. Lo que me pasó no fue solo un error o un malentendido. Se trata de suposiciones, dijo con la mirada fija. Somos muy rápidos para juzgar según el color de la piel de alguien, la posición que ocupa o su apariencia. Es un patrón que profundiza en la forma en que interactuamos entre nosotros todos los días. Sus palabras permanecieron en el aire, resonando no solo entre los espectadores, sino también entre los jóvenes activistas y estudiantes que comenzaban a formar un movimiento en torno a sus palabras. A las pocas horas del discurso televisado de Malcolm, estudiantes universitarios y organizaciones de base comenzaron a organizar protestas. Los cánticos llenaron las calles y resonaron en ciudades de costa a costa. Sin justicia no hay paz. Las redes sociales estaban inundadas de llamados al cambio. Fue una onda que comenzó con un incidente pero que rápidamente se estaba convirtiendo en una ola de solidaridad a nivel nacional. La tranquila dignidad de Malcolm había encendido un fuego y ahora personas de todos los ámbitos de la vida se alzaban unidas. Exigiendo algo más que disculpas, exigían un cambio sistémico. Los legisladores se dieron cuenta. En las semanas siguientes, se presentó un proyecto de ley al Congreso, la Ley contra la Discriminación y los Derechos de los Pasajeros.
Esta legislación buscaría eliminar la discriminación racial y garantizar que ningún pasajero volviera a ser sometido al tipo de trato que había soportado Malcolm. El proyecto de ley fue una respuesta directa al incidente. Un cambio tangible nacido de la indignación viral. La onda expansiva se había trasladado de las redes sociales a los pisos del Capitolio y ahora tenía el potencial de generar un cambio real y duradero. Malcolm regresó a la sala del tribunal no solo como fiscal del Estado, sino como un símbolo de resiliencia, de justicia, de levantarte cuando el sistema intenta silenciarte. Sus colegas notaron el cambio, ya no era el mismo hombre que se había marchado el día anterior. Ahora era algo más grande, una representación de la verdad y la integridad. El mundo había estado observando, y ahora lo sabía, la lucha de Malcolm por la justicia apenas había comenzado. Se mantuvo más alto, no solo en estatura, sino también en espíritu, y estaba listo para lo que vendría después. Piensa en retrospectiva. ¿Alguna vez has visto a alguien siendo tratado injustamente, pero se quedó callado, esperando que pasara? Todos tenemos esos momentos, el silencio incómodo que llena el espacio cuando la injusticia ocurre ante nosotros. Esa sensación de querer hablar, pero de alguna manera reprimirse. Es un momento inquietante porque permanecer en silencio ante el mal puede convertirnos en cómplices. Ahora, imagínate si estuvieras en el lugar de Malcolm, parado en ese aeropuerto, luchando no solo por ti mismo, sino por todos los que alguna vez han sido agraviados por suposiciones y prejuicios. ¿Qué hubieras hecho en ese momento? ¿Habrías hablado o habrías permanecido en silencio, sin estar seguro de las consecuencias? ¿Qué tipo de persona quieres ser cuando la injusticia toque a tu puerta? Esta historia no se trata solo de Malcolm, se trata de todos nosotros, se trata de cómo nos levantamos. Cómo elegimos hacer oír nuestra voz. Comencemos la conversación. Deje sus pensamientos en los comentarios, presione el botón me gusta y compártalo si esto le resuena. Y no olvides suscribirte porque cuanto más hablemos, más podremos cambiar. Tu voz importa.